Bueno, José, entonces yo me desconecto un ratito y vuelvo en unos Perfecto. 40, Ok, 50 minutos. Jorge. Hasta luego. Ustedes están viendo la pantalla que le estoy compartiendo. ¿Se ve bien? Máquinas Sí, sí, térmicas, se ve, se entropía ve, y se ve. segunda ley de termodinámica. Bueno, perfecto. A ver, hoy lo que tenemos que ver es segundo principio de termodinámica y máquinas térmicas y después posiblemente algo de entropía. La presentación esta que les hago es un resumen, y acá les puse bien, de qué libro, porque me parece que está muy bien tratado, que es el Serway, el libro que tenemos un poco de base, ¿sí? El volumen 1, allí está una bolilla que es máquinas térmicas y segundo principio de la termodinámica, que está muy bien explicado. Yo acá directamente les voy a ir explicando las partes más importantes de esta bolilla, así que si quieren ir tomando nota y haciendo todas las preguntas del caso. ¿Ok? ¿Alguien me da un ok para pasar? ¿Ok? Vale, perfecto. Bueno, como habíamos visto, la primera ley de termodinámica es un enunciado, una ley de conservación de energía. Habíamos visto que, puesta de la forma que quieran, era una ley que decía que si se le daba calor a un sistema, ese calor se iba a distribuir en aumentar la energía interna del sistema y a su vez el gas podía hacer algún tipo de trabajo, ¿sí? A su vez que se podía aumentar la energía interna dándole calor y haciendo un trabajo sobre ella. Y de alguna forma el tema importante que tiene la primera ley, esta de termodinámica, es que la ley acepta que los procesos pueden ir hacia cualquier lugar. O sea, el sistema puede tomar calor o puede entregar calor, el sistema puede hacer trabajo o puede recibir trabajo, ¿sí? Y esos procesos que se llaman procesos reversibles, de alguna forma, no son realmente todos posibles en la realidad, en la vida diaria, ¿sí? Entonces, es por eso que dice que aunque la primera ley de la termodinámica no hace distinción entre los procesos que se presentan espontáneamente y aquellos que sí lo hacen. Los que se presentan espontáneamente y aquí lo hacen, están hablando justamente de estos procesos que teóricamente en el papel está bien, se cumple la fórmula, pero en la realidad sería difícil que se cumplan o no se van a cumplir, ¿sí? De ahí que, sin embargo, en la naturaleza tienen lugar ciertos tipos de procesos de conversión de energía y de transferencia de energía. Esta es la diferencia fundamental que estudia la segunda ley de la termodinámica y que de alguna forma establece cuáles son los procesos que sí pueden, digamos, presentarse en la vida cotidiana y cuáles no. Yo les voy a dar algunos ejemplos acá que están en el libro de cómo hay procesos que pueden ir en un sentido y hay procesos que solamente, y otros que pueden ir en los dos, pero no son todos los procesos así. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos objetos a diferentes temperaturas y se colocan, se hace que se toquen entre esos contactos, la transferencia de energía neta por calor siempre va del objeto más caliente al objeto más frío. Nunca puede ir a haber transferencia de calor de un objeto más frío a un objeto más caliente. Este principio, después vamos a ver que Kelvin lo enuncia como una de las formas de enunciar el segundo principio de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica es, digamos, tiene una sola definición, que es la delta U es igual al trabajo más el calor, o el calor es igual a la delta U más el trabajo, de acuerdo a cómo se pongan los signos, cómo vengan las direcciones de la transferencia de calor y trabajo. Pero en cambio el segundo principio de la termodinámica tiene distintas formas
de explicarlo, ¿sí? No hay una sola definición de qué dice el principio de la termodinámica. Pero ya vamos a ver que Kelvin, justamente, una de las formas de definir el segundo principio de la termodinámica, es decir, que nunca puede haber transferencia de calor de un objeto frío al más caliente, ¿sí? Esto es un proceso que veremos en alguna de las slides posteriores. Después, por ejemplo, si nosotros tenemos una pelota de goma y la dejamos caer al suelo, la pelota empieza a rebotar y llega un momento en que va gastando esa energía que tiene, esa energía potencial que tenía cuando estaba arriba, y se va desgastando en energía de deformación cada vez que choca contra el suelo. Ahora, si nosotros ponemos la pelota en el suelo, nunca la pelota va a empezar a saltar por motus propio, nunca la pelota va a empezar a rebotar por cuenta propia, ¿sí? Evidentemente, esto es lo que vemos que es un proceso irreversible. O sea, nosotros tiramos la pelota y la pelota empieza a rebotar en el piso hasta que se queda quieta sobre el suelo. Pero jamás la pelota va a empezar a saltar sola desde el suelo hasta llegar a la altura que tenía antes. Por lo tanto, ese tipo de procesos lo llamamos proceso irreversible. Otro caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un péndulo o tenemos una hamaca, ¿sí? Y subimos la hamaca y la tiramos, que empieza a pendular para un lado y para el otro. Hay un cambio de energía potencial en energía cinética de velocidad que se va desgastando, se va convirtiendo debido al rozamiento que tiene ese péndulo con el aire. Entonces, nunca nosotros podríamos, digamos, dar esa energía a un péndulo que esté en estado de reposo y que el péndulo se empiece a mover hacia los dos extremos. Es otro tipo, por ejemplo, de proceso irreversible. En la naturaleza, en general, la mayoría de los procesos son irreversibles. Por ejemplo, les comento otro. Si ustedes tienen un eje que gira, ¿sí? El eje está girando sobre un rodamiento o un cojinete. Debido al rozamiento que hay en ese rodamiento o cojinete, ahí se genera calor. Pensar que si el eje está detenido, que si le damos calor al rodamiento, el eje empiece a girar, es una utopía. Por lo tanto, de nuevo, el proceso de que el girar el eje genera calor en el rodamiento es irreversible. No porque se le vaya a poner calor al rodamiento o al cojinete, el eje va a empezar a girar. ¿Se va entendiendo un poco lo que es un proceso irreversible? Sí, sí. Bien. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque esto es un poco, digamos, una de las verdades que tiene la naturaleza y que no siempre es bien comprendida, ¿no? Siempre hay que entregar algo para conseguir algo y hay procesos de que se entrega, hay conversión de energía de una forma u otra, pero de izquierda a derecha va, de derecha a izquierda no va, para arriba va, pero para abajo es irreversible y viceversa. Veamos un poquito entonces lo que dice Lord Kelvin, que es un físico británico allá del 1824 a 1900. Acuérdense que cuando nosotros trabajamos muchos con gases, siempre estamos usando una escala absoluta de grados Kelvin, que justamente el Kelvin viene a partir de un honor que se ha tenido al trabajo que realizó este hombre, y que él, digamos, enuncia una de las formas, como el segundo principio de la termodinámica, como que la energía no puede pasar espontáneamente de un objeto más frío a un objeto más caliente. ¿Sí? Entonces, una de las tantas formas que hay de
enunciar el segundo principio de la termodinámica es este. Y ahí tengan en claro que ustedes siempre... A ver, alguien me podría decir, sí, pero si yo junto el agua fría con un agua caliente, el agua caliente se va a enfriar. Por lo tanto, el frío fue del agua fría al agua caliente. El tema es que no es así. El tema es que el calor almacenado en el agua caliente pasó al agua fría y por eso se enfrió el agua caliente. Pero no es que pasó frío del agua caliente y enfrió el agua caliente. El agua caliente perdió calor para calentar al agua fría, que es el proceso que naturalmente sucede en la naturaleza, ¿no? Nunca va... Fíjense que si ustedes pudiesen, se pudiese aprovechar un proceso en el cual de una masa fría sube sola a una masa caliente, un barco en el medio del océano podría utilizar el frío del mar para enviarlo a que caliente por sí mismo, solo que vaya subiendo y caliente, alguna caldera y para de esa forma obtener energía, lo que es totalmente improbable, ¿sí? ¿Alguna duda entonces de esta forma de ver el segundo principio que propone Lord Kelvin? No. Consulta de mi Bueno, parte. Cuando ¿cómo dice que no decís? puede pasar la energía espontáneamente, o sea, ¿hay una forma de que pase del objeto más frío al objeto más caliente? ¿O No, es como que- ninguna. Ah, ok. Espontáneamente significa por sí sola. Eso es lo que quiere decir. Ah, O perfecto. sea, vamos a ver después que es posible. A ver, fíjense en los aires acondicionados que ustedes tienen en su casa. Cuando ustedes quieren sacar, quieren enfriar algo, quieren enfriar una habitación, ustedes están sacando aire frío y lo están llevando hacia afuera, hacia el calor. Pero eso no es espontáneo porque hay un motor que entrega energía, ¿no es cierto? Y hace ese trabajo. Lo mismo me podrían decir, sí, bueno, pero en una heladera que está fría, el frío sale para afuera solo. No, no espontáneamente. El frío la heladera tiene un compresor que hace un trabajo y que entonces permite que enfriar un objeto que ya está frío, ¿sí? Pero en este caso, espontáneamente significa por sí solo, sin la ayuda de un trabajo exterior. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, sí, se entendió. Bien. Cuando ustedes prenden la hornalla, ¿sí? Ese calor que genera la hornalla por sí solo va calentando agua fría, ¿sí? Va pasando calor de la parte más caliente a la parte más fría en forma natural, ¿sí? Ahora, ustedes no podrían hacer pasar del agua fría a un agua caliente en forma natural. Lo que va a pasar en ese caso es que el agua caliente va a transferir al agua fría una cantidad de calor Q. Bueno, entonces este es una de las formas de ver la segunda ley de la termodinámica. Veamos ahora un poco, vamos a introducirnos en lo que es la máquina, una máquina térmica y cómo de alguna forma se relaciona con la segunda ley de la termodinámica. Nosotros tenemos acá lo que es una máquina térmica, que es lo que está dibujado acá. ¿Qué es lo que queremos que esta máquina haga? La máquina tiene que hacer algún trabajo mecánico que lo tenemos señalado acá. ¿Sí? Esta flecha significa que la máquina está haciendo trabajo. Ahora, vamos a suponer por un momento que esto fuese un motor que hace girar un eje, un motor eléctrico. ¿Cuál sería la energía que está recibiendo esta máquina? Y la energía eléctrica que viene por el cable. Ahora, esta no es una máquina eléctrica, es una máquina térmica. ¿De dónde saca esa energía? Bueno, esa energía la saca de un depósito
caliente, que está acá, que está a una temperatura TH, esto viene en inglés, ¿no? Temperatura H de hot, de punto caliente. Este depósito a una temperatura alta le da una cantidad de calor a esta máquina. Y esta máquina, gracias a esa cantidad de calor, produce un trabajo mecánico. Pero ¿qué es lo que pasa? Si por acá entran 100 joules, la máquina no puede producir 100 joules de trabajo mecánico. La máquina posiblemente pueda producir, de acuerdo al tipo de máquina, 20, 30, 40 o 50 joules. Vamos a suponer que esta máquina ingresan 100 joules y salen 30 joules. ¿Dónde van los otros 70 joules que ingresaron? Para abajo. ¿Hacia dónde va? Hacia el depósito frío. Perdón. Hacia el depósito frío. A ver, para que se vayan imaginando lo que es esto, piensen en una vieja locomotora a vapor, ¿sí? El QH que es acá era todo el calor que le daba la máquina, la caldera que tenía esa máquina a vapor, ese tren, esa locomotora eléctrica, tenía una caldera con llama, con fuego, que tenía agua o vapor a muy alta temperatura. Ese calor se le daba a la máquina, ¿sí? Se le daba a los pistones que tenía esta máquina, y esa cantidad de calor, cuando se expandía, hacía mover las ruedas del tren. Pero no todo esto se iba por acá. Recuerden las máquinas en las películas, ver que tiran muchísimo vapor de agua por arriba, por la chimenea, es este calor Q que no están aprovechando, ¿sí? Entonces, toda máquina térmica, por definición, necesita una cantidad de calor Q para hacer un trabajo mecánico, pero puede aprovechar parte de este calor. El otro sí o sí tiene que ir a una fuente fría. Veamos un poquito la primera ley. Esto es lo que nos decía la primera ley de la termodinámica, ¿no? Que la variación de energía interna era igual a la suma de Q más W, siempre digo teniendo en cuenta los signos de cómo estaba hecho el trabajo. Ahora, como todas estas máquinas son ciclos cerrados, todas estas máquinas, ya vamos a ver después, hoy una, es un ciclo cerrado, la variación de energía interna en todo el ciclo es cero. O sea, si esto es cero, los módulos de Q y de W, ¿sí?, es igual a una Q neta que recibe esta máquina o que trabaja esta máquina. ¿Y esta Q neta a qué es igual? Esta cantidad de calor neta. Y a la cantidad de calor que viene por acá, menos la cantidad de calor que viene por acá. Esa sería la cantidad de calor neta que es transformada en trabajo mecánico. Si de acá ingresan 100 joules y por acá abajo se van 70 joules, los 30 joules neto son trabajo mecánico. Ingresan 70, 30 se producen transforman, en trabajo mecánico y 70 se van al depósito frío. Por lo tanto, la Q neta es igual a esta QH menos la QC, ¿sí? Y eso es lo que se transforma en trabajo mecánico. ¿Qué es lo que está acá? El trabajo mecánico es igual a la Q alta entregada, la Q hot, menos la Q de la fuente fría. Entonces, si queremos saber el rendimiento de esta máquina que está acá, ¿a qué es igual siempre el rendimiento? El rendimiento es lo que la máquina me da respecto a lo que la máquina toma, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es lo que la máquina me da? Es esto menos esto, QH menos QC.
QH menos QC es lo que sale por acá y es el trabajo mecánico que puede hacer la máquina. ¿Respecto a quién? Al total que ingresó en la máquina, que es el QH. Entonces, fíjese, QH menos QC sobre QH, el rendimiento de una máquina térmica es 1 menos la cantidad de calor frío sobre la cantidad de calor caliente. ¿Cómo podemos aumentar el rendimiento de una máquina térmica? Y el rendimiento, a ver, ¿alguien me puede decir cómo aumentarían el rendimiento de una máquina térmica? Aumentando el calor. Bueno, esa es una forma de aumentar el el rendimiento. Si nosotros aumentamos este QH que está acá abajo, se ve la flechita del mouse, ¿no? Sí, sí. Sí. Si aumentamos esto se hace más chico, acá faltaría 1%, ¿no es cierto? Y por lo tanto el 1 se acercaría al 100% cuando más chico sea esto. ¿Sí? Entonces, una forma es aumentar el QH lo máximo posible. Por supuesto que ahí tenemos limitaciones tecnológicas, ¿no es cierto? Porque no es cuestión de querer tener un vapor que esté a 250 grados, súper recalentado, ¿sí? Entonces tenemos alguna limitación técnica. ¿Y cuál sería la otra forma? Disminuir el QC. Disminuir QC. Mejorar el Disminuir el aislamiento. QC. O sea, que como vamos a ver después, sería que esto tuviese, ya vamos a ver, fuese el menor por un lado, y también que esto sea lo más frío posible. Ahora, ¿podría ser este QC igual a 0? No, porque dijiste que siempre pierde algo. Exactamente. Y esa es otra de las formas de expresar la segunda ley de la termodinámica, que es esta que está acá. Esa segunda forma de expresar la segunda ley de la termodinámica es la forma que estudió Kelvin y Planck, que dice que esto es una máquina imposible. Fíjense, que todo el calor que ingresa sale como trabajo mecánico y no hay nada de calor perdido. Entonces, la definición de Kelvin Planck sobre el segundo principio de la termodinámica dice: es imposible construir una máquina térmica, que funcionando en un ciclo no produzca otro efecto que la entrada de energía por calor de un depósito y la realización de una igual cantidad de trabajo. O sea, en otras palabras, hablando en criollo, es imposible construir una máquina térmica que tenga un rendimiento del 100%. ¿Ok? Para que ustedes tengan una idea, un automóvil naftero es una máquina térmica. El motor, que como vamos a ver más luego, es una máquina térmica. Un motor diésel es una máquina térmica. Y los rendimientos, o sea, la cantidad de trabajo mecánico que tenemos sobre las ruedas respecto a la cantidad de energía dada acá, y puede estar entre el 20 y el 50%, bueno, el 50% sería un auto súper, digamos, especial, pero son rendimientos muy bajos. Ni que hablar de una máquina de vapor cuyo rendimiento andaba en menos del 10%, ¿sí? O sea, fíjense, producían vapor de 100 y solamente 10 lo podían transformar en movimiento de rueda. 90 lo tiraban a la atmósfera. En el caso, ya les digo, de un motor, un motor naftero o ciclo Otto, como se debería decir, llamar normalmente, o un ciclo diésel, o el gasolero, como se le llama acá, como le dice Cacho, esos motores tienen rendimiento que van groseramente entre el 20 y el 50%, de acuerdo a la cantidad de trabajo que se hagan sobre él. Compárenlo eso con un motor eléctrico, que siempre rinde un motor,
digamos motor normal, no un motor berretón, siempre rinde más del 90% de la energía que toma, ¿sí? Esa es la diferencia entre un motor de este tipo, un motor térmico, y un motor eléctrico. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien. Sigamos entonces. Vamos a ver ahora bomba de calor y refrigeradores. Como habíamos dicho, es imposible que una fuente fría, como habíamos dicho acá, espontáneamente, ¿sí?, pueda pasar a una fuente más caliente. Ahora, cuando hablamos de bomba de calor y refrigeradores, estamos hablando de depósitos fríos que hacen pasar calorías a un depósito caliente. ¿Eso es en contra del principio de la termodinámica? No, porque el gran secreto es que lo que dice el segundo principio de la termodinámica, que esto por sí solo, espontáneamente, no puede pasar así. Pero si yo meto una máquina en el medio, que en este caso le llamamos bomba de calor, si yo meto una máquina en el medio y le doy energía, entonces sí es posible sacar calorías de un depósito frío y echarlo a un depósito más caliente. ¿Cuál es el caso típico de esto? La heladera de su casa. Fíjense que la heladera de su casa podrá estar, por ejemplo, no hablo del freezer, que está a menos 15 grados centígrados, pero si quieren hablemos del freezer. Y ustedes del freezer están continuamente sacando calorías y las están tirando atrás de la heladera en esa rejilla negra que tiene. Ustedes siempre si la tocan, van a ver que está calentita. Entonces, ¿cómo es posible que de una fuente fría se pasen calorías a una fuente caliente? Y bueno, para eso hay que hacer un trabajo. Y este trabajo lo hace un compresor. Fíjense que la heladera, ustedes la tienen que enchufar para que funcione. Cuando la enchufan, ustedes sienten que adentro empieza a funcionar un compresor, y ese compresor es justamente una parte de lo que en general se llama bomba de calor. Entonces, ustedes están dando una energía al sistema, una energía eléctrica, que un motocompresor se utiliza para comprimir el gas, y después tienen una serie de 4 pasos, que la heladera, para poder hacer todo este proceso de sacar calor de una fuente que ya está fría, enfriarla más todavía y enviar ese calor a un depósito caliente. Esto estará en un freezer a menos 15 grados, y esto es la temperatura ambiente, la temperatura que está atrás de esa rejilla negra que tiene la heladera. Esa rejilla negra es importante que esté siempre limpia para que este calor pueda salir fácil de acá, mezclarse con el medio ambiente, y que esto sea fácil de que ingrese acá y puede irradiarse. En general, cuando hablamos de bomba de calor y refrigeradores, no se habla de eficiencia de la bomba de calor, sino se está hablando de un coeficiente de operación, o un coeficiente de modo, o un coeficiente de refrigeración, ¿sí? Normalmente viene del inglés, guardado en la sigla como COP. Y este coeficiente, que no es la eficiencia, es un coeficiente de operación, es la cantidad
de calor que yo estoy sacando por acá, la cantidad de energía que estoy sacando, contra la cantidad de energía que tengo que poner para sacar esta energía. ¿Sí? Este valor, este coeficiente, tiene valores entre 3, 4, 5, 6. Vamos a suponer que sea 5. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de calor que yo estoy sacando, la energía que estoy extrayendo por acá, es 5 veces la energía que yo estoy colocando al sistema. Y esta energía, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esta energía más esta energía. ¿Ok? Y ese entonces es el coeficiente de operación en modo enfriamiento. Ahora también podría ser, esto sería, por ejemplo, la heladera o el aire acondicionado de su casa. En verano, cuando ustedes en verano están usando el aire acondicionado, esto es que es el dormitorio. Esto es el dormitorio y esto es la parte que está afuera del dormitorio, afuera en el patio, donde acá ustedes quieren tener 22 grados y acá hay 35 grados, ¿sí? Entonces, cuando funciona así, esto lo que está representando justamente es el aire acondicionado trabajando de esa forma. El coeficiente de operación en el modo de enfriamiento, repito, es la cantidad de calor que podemos remover en Joule sobre la cantidad de trabajo en Joule que yo tengo que ingresar al sistema para poder sacar eso. Y en el caso de que sea al revés, ustedes vieron que los aires acondicionados, esos los famosos split, pueden funcionar en modo frío o calor. No todos, algunos de ellos. Bueno, en el modo de calor, ¿qué hacen? En el modo de calor, que es como están trabajando cuando se quiere calentar ahora en invierno la habitación, sacan de la fuente caliente, ¿sí? Y envían hacia la fuente fría. Y el coeficiente en ese caso, en vez de ser QC sobre sobre W, va a ser la energía transferida a la alta temperatura sobre el trabajo invertido en la bomba de calor W. ¿Ok? Entonces esto trabaja así en bombas de calor y refrigeradores. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sobre el segundo principio y es importante que tengan claro los procesos reversibles e irreversibles. Ya les digo que en la naturaleza la mayoría de los procesos son irreversibles. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir, por ejemplo, en este caso? Que si yo en esta máquina quiero recuperar este calor, no metiéndole este trabajo voy a tener este calor. ¿Sí? Y en otros casos, no por calentar algo que se calentó por el giro de un eje, por ejemplo, voy a poder tener el giro del eje entregándole calor. Todos procesos irreversibles como también este que vamos a ver ahora. Pero antes de seguir, quisiera por favor que me digan si hay alguna duda, algún tema que quieran que volvamos a repetir. Todo bien por ahora. Todo bien. ¿Nadie tiene dudas entonces? Porque después vamos a empezar a hacer los problemas aplicando exclusivamente. Los problemas de esta unidad son bastante sencillos, ¿sí? Bueno, entonces habíamos dicho máquinas térmicas. Hay la máquina térmica teórica, que cumple un ciclo teórico, es el ciclo de Carnot, que después lo van a ver con Jorge, que es un ciclo teórico por dos motivos. Uno es que es un ciclo reversible,
por eso es teórico, ¿sí? Y el otro es que la relación de eficiencias está directamente relacionado, no como en este caso, a ver dónde está, no como en este caso, o mejor dicho, como en este caso, pero también si la máquina sí cumple el ciclo de Carnot, este rendimiento tiene que ver con QC sobre QH o TC sobre TH, ¿sí? Esa es la diferencia entre esta máquina y la máquina de Carnot, que ya lo van a ver con más detalle en el teórico. Pero acuérdense, la máquina de Carnot sirve para estudiar, sirve en el papel, pero no es lo que pasa en la realidad, ¿sí? En la realidad lo que pasa son otros ciclos similares al ciclo de Carnot, pero con ciertas diferencias. Vamos a ver ahora una máquina térmica que es el motor de combustión interna alimentado a gasolina, ¿sí? Normalmente ustedes van a tener dos motores de combustión interna, que pueden ser o alimentados a gasolina o alimentados con gasoil o diésel. Nos vamos a concentrar, son dos ciclos distintos que hacen. El motor que utiliza nafta, para hablar en criollo, en vez de decir gasolina, vamos a decir nafta, es el que cumple el ciclo Otto, que es el que vamos a ver ahora, y el motor alimentado con diésel cumple un ciclo diésel que tiene alguna similitud con el ciclo Otto, pero tiene también sus importantes diferencias. Vamos a ver cómo funciona un ciclo Otto. Un motor de un ciclo Otto está compuesto básicamente por un cilindro, que es lo que ven acá. Esto es un cilindro. Dentro del cilindro hay un pistón bien ajustado al cilindro con unos aros que no permiten que la compresión pase de arriba para abajo y viceversa. Que los gases no pasen para arriba. Y este pistón tiene una biela que hace girar este cigüeñal cuando el pistón baja, ¿sí? Entonces, esto es el cigüeñal, esto es el eje. El movimiento de este eje es llevado a través de distintos dispositivos como la caja de cambio, el cardan, el diferencial, a las ruedas. Entonces, cuando este eje está girando, es lo que hace girar a las ruedas, ¿sí? Bien. Fíjense que cuando el pistón baja, esta biela empuja el cigüeñal, como está señalado acá, y lo va haciendo girar, ¿sí? Cuando el pistón sube, el cigüeñal sigue girando en el mismo sentido y así va cumpliendo el ciclo completo de subir y bajar. Este pistón en un ciclo Otto se dice que este ciclo tiene 4 tiempos. Y veámoslo acá en un diagrama presión-volumen. Lo que vamos a analizar es, número 1, cada vez que hablemos de este volumen que está acá abajo, estamos hablando del volumen que queda acá arriba del pistón, ¿sí? Estamos hablando de ese volumen, de este volumen que está acá, ¿sí? Este volumen que está acá, ¿sí? Es máximo cuando el pistón está abajo, ¿sí? Máximo cuando el pistón está abajo, y mínimo cuando el pistón está bien arriba, ¿sí? Ese es el volumen que vamos a graficar en el eje de las X. Y en el eje de las Y vamos a graficar la presión que se encuentra sobre el pistón. ¿Ok? Entonces, se llama presión-volumen. Vamos a ir dibujando nuestro ciclo Otto.
¿Qué otras partes contienen este motor? Esta parte que ven acá abajo es el cárter, que habrá en algunos sentidos nombrar y otros lo conocerán muy bien, que es donde hay aceite, que provee la lubricación a las distintas partes que necesita. Entonces acá tenemos el cigüeñal que gira, acá tenemos la biela, acá tenemos el pistón, y acá arriba está la tapa de cilindros. Esta tapa de cilindro consta de un ingreso de aire y combustible, un ingreso de aire y combustible y una salida de los gases que ya han sido combustionados. Para que pueda ingresar el aire y combustible, esta válvula que ven acá tiene que estar bajada, ¿sí? Tiene que estar abajo para que pueda ingresar. Fíjense que acá puede ingresar el aire y combustible y no puede salir por acá. Esta se llama la válvula de admisión y esta es la válvula de escape. Para que el motor funcione, tiene que tener una mezcla de aire y combustible, que es aproximadamente en los motores nafteros, 1 gramo de combustible cada 14,7 gramos de aire, ¿sí? Y eso es lo que está ingresando, si todo el sistema anterior a esto está bien, por esta válvula de admisión. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y acá está la bujía en el medio de la válvula de admisión, la válvula de escape, que es la encargada de hacer la chispa en un momento determinado. Entonces, vamos a empezar cuando el pistón está bien arriba, ¿sí? Cuando el pistón está bien arriba, este volumen que marca acá, B sub 2, ¿a qué es igual? Es al volumen chiquitito que queda acá arriba, acá se ve, ¿sí? Y es el volumen de la cámara de combustión, ¿sí? Entonces, cuando el pistón está bien arriba, este es el volumen mínimo que existe, que es el volumen de la cámara de combustión, el volumen que lo hace entre el pistón y la cámara y la tapa de cilindros, que es el punto cero acá. El mínimo volumen. A medida que el pistón acá empieza a bajar, ¿sí? Esta válvula abre y permite que ingrese aire y combustible. En el diagrama vamos de B2 a B1, es este movimiento que vemos acá en forma horizontal. ¿A qué presión? Y es la presión atmosférica casi, ¿sí? Entonces el pistón baja desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, o sea, hablando como cacho, desde cuando está más arriba a donde está más abajo, ¿sí? Y en todo ese trayecto, como hace un vacío acá al bajar, absorbe aire y combustible. Y el pistón está acá abajo con su máximo volumen, ¿sí? En esta zona, desde acá hasta donde baja el pistón, que es el volumen B1 que está acá, ¿sí? El punto A. Luego del punto A, ¿qué empieza? Esta etapa se llama entonces admisión, porque está admitiendo, ¿cierto? Está admitiendo aire y combustible. Cuando el pistón llega abajo, cuando el pistón llega al punto A del diagrama, la válvula de admisión, fíjense, cierra. Esta válvula sube y cierra. Esta continúa cerrada. Y el pistón empieza a subir, movido por el cigüeñal en este caso. Tanto la bajada como esta subida, el que lo mueve o empuja es el cigüeñal. A medida que el pistón va subiendo,
este aire y combustible que entró se va comprimiendo acá, ya que va a pasar desde el punto A, se va comprimiendo, va aumentando la presión hasta el punto B. En la teoría, este es un proceso adiabático en el cual no hay transferencia de calor hacia el exterior, ¿sí? O sea, toda compresión levanta temperatura. En este caso, el ciclo Otto teórico no intercambia temperatura con el exterior. O sea que no produciría calor en el cilindro, ni en el pistón, ni en ningún lado. Simplemente se comprimiría y se calentarían los gases que están acá. Cuando llega al punto B, o sea, cuando esto llega bien arriba, que ha comprimido de nuevo al máximo esa masa de aire y combustible, ¿qué es lo que pasa? Esta válvula está cerrada y la bujía en ese momento hace la chispa. Como yo tengo aire más nafta en una relación geométrica apropiada, eso se enciende, ¿sí? Al encenderse, ¿qué pasa? Aumenta drásticamente o quiere aumentar drásticamente el volumen de ese aire que está con combustible y que está comprimido. Entonces, en el momento cero que hace la chispa, fíjense, la presión pasa de B hacia C. Y acá se produce una cantidad de calor muy importante. Esto también es teórico, no es tan así, pero para, digamos, lo que queremos explicar a esta instancia de la materia es más que suficiente. Y, digamos, instantáneamente la presión subiría de B hacia C. Es acá donde se genera un gran calor que es aprovechado por el motor. Fíjense, este punto sería este calor que está acá, ¿sí? Este es el calor que ingresa ahora a la máquina, que sería nuestro motor de ciclo Otto. En el diagrama lo vemos acá representado. Así llegamos al punto C, ¿sí? En el que el pistón está arriba, está a máxima presión y hay una cantidad de calor enorme en esta zona que ya va a actuar. Acá hago un alto y pregunto si hay dudas, si quieren que repita algo o si hay preguntas. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron todos? ¿Hay alguien? ¿Se entiende, profe? ¿O me quedé hablando solo? Bueno. No, profe, ninguna duda. Ok. Arriba entonces enciende la chispa, se enciende todo ese combustible que está aprisionado, se genera esta cantidad de calor, eso expande en forma violenta el aire que está acá, y eso es lo que hace bajar el pistón. Ahí se está transformando la energía de calor, ¿sí?, en energía mecánica, en trabajo mecánico, porque acá el pistón baja y mueve el cigüeñal, lo empuja, ¿sí? Por este mecanismo de viera-manivela, el cigüeñal gira, ¿sí? Entonces, volviendo a este gráfico, nosotros acá se encendió la mezcla y acá el pistón baja y está dando el trabajo mecánico correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este recorrido desde arriba hacia abajo, en el cual evidentemente al bajar el pistón va perdiendo esta presión máxima que había en el punto C y va entregando trabajo. Entonces, en esta etapa que se llama potencia o expansión, va del punto C al punto D. Teóricamente,
también este proceso es adiabático, ¿sí? Pasa del punto C al punto D y acá es donde el trabajo está encerrado por esta área, ¿no? Entonces, el gas termina de expandirse cuando el pistón está bien abajo, que es el punto D. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? En ese momento abre la válvula de escape, ¿sí? La presión cae de D a presión atmosférica, porque esto es el caño de escape que está a presión atmosférica. El pistón sube para arriba, entonces pasa de A a O de nuevo, ¿sí? Pasa de A a O, pasa desde abajo hasta arriba, hasta expulsar absolutamente todos los gases quemados. Y a partir de ahí, inmediatamente abre la válvula de admisión, el pistón empieza a bajar y comienza de nuevo el mismo ciclo. Entonces el ciclo sería admisión, compresión, explosión, expansión y escape, ¿sí? El área encerrada sería el W, el trabajo que ha realizado este motor. ¿Preguntas, chicos? No, profe. Profe, ¿podría explicar de vuelta la parte de, o sea, las flechitas entre O y A, o sea, la admisión del gas? Sí. Vamos a suponer que el pistón está acá arriba, ¿sí? Y que ha terminado este ciclo de haber expulsado todos los gases que tenía ya quemados. El pistón está acá arriba, el único volumen que hay ahí es el de la tapa de cilindros, llamémosle así, que es el volumen B2, es este volumen chiquito. Ojo que esto no es de escala, ¿eh? Este volumen puede ser 8 veces, 10 veces, 12 veces este volumen, ¿ok? Que se llama relación de compresión, ya vamos a verlo después. Entonces, el pistón está arriba, la válvula de admisión abre y el aire empieza a abrir. ¿Cómo lo vemos en el diagrama presión-volumen? Estamos en el punto de menor volumen, que es B2. El pistón pasa del volumen B2 al volumen B1 a presión atmosférica, o sea, sería un proceso isobárico, que es el que vemos de O a A en este sentido, ¿sí? Desde O hasta A, está admitiendo, está absorbiendo por vacío, producido por la bajada del pistón, el aire y el combustible que hay en el múltiple de admisión. Cuando llega al punto A, que es cuando este pistón está bien acá abajo, ¿sí? Cierra esta válvula, que por lo tanto quedan las dos válvulas cerradas, y el pistón empieza a subir. El cigüeñal lo empuja para que suba, y pasa desde A hacia B, comprimiendo todo lo que había absorbido o entrado en la primera etapa. Cuando llega al punto B, que está bien arriba, de nuevo, solamente el volumen libre es la cámara de admisión, enciende la chispa, explota y sube la presión, digamos en forma casi instantánea, desde B hacia C. Al encenderse todo ese gas hay una cantidad de calor enorme que expande el aire combustible y eso es lo que hace bajar el pistón. Este es el proceso donde está entre C y D, fíjense, está en muy baja volumen y está baja hasta el punto inferior, vuelve a bajar a máximo volumen, y es acá donde está realizando el trabajo el motor. Y cuando llegó abajo, abre la válvula de escape, el pistón sube de nuevo expulsando por allí, por el caño de escape, todos los gases no quemados, y que es, esto es abrir la válvula. Cuando esto está bien abajo, digamos el volumen máximo, al abrir la válvula la presión cae de golpe.
Lo que quedaba de presión cae de golpe. Y luego entonces va por el mismo camino, desde A hacia O, nada más que ahora en sentido inverso, porque acá estaba de 0 volumen a máximo volumen cuando aspiraba, y acá va de máximo volumen a 0 volumen, de A hasta O, cuando expulsa los gases de combustión. No sé si se aclaró un poquito más. Sí, sí, se entendió, se entendió. Bueno. A ver. Bueno. Habíamos visto dos formas de enunciar el segundo principio de la termodinámica, ¿sí? Y la tercera forma tiene que ver exactamente con este tipo de bomba de calor. De la misma forma que habíamos dicho que esta máquina era imposible de que transformara todo el calor recibido en trabajo mecánico al 100%, Clausius, que es otro de los físicos que ha estudiado mucho de la parte termodinámica, dice el segundo principio que es imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto sea transferir de manera continua mediante calor desde un objeto a otro de mayor temperatura sin la entrada de energía por trabajo. O sea, de nuevo, esto fíjense que están muy en línea con este principio. La energía no puede pasar espontáneamente de un objeto frío a un objeto más caliente. El secreto es que está bien espontáneamente, que quiere decir por sí sola. Y esto es exactamente lo mismo. Es imposible construir una máquina cíclica cuyo efecto sea transferir energía de manera continua, calor desde un objeto a uno de mayor temperatura, sin entrada de energía. O sea, siempre que queremos transmitir de frío a calor, tiene que haber una bomba de calor que recibe una ayuda, una energía externa para poder hacer ese trabajo. ¿Sí? Entonces, hay tres formas hay, dentro de las formas que hay, le estoy mostrando tres formas de enunciar el segundo principio de la termodinámica. ¿Sí? El de Kelvin, el de Kelvin-Planck y el de Clausius. ¿Ok? No hay una sola definición, sino son 3, 4, 5 definiciones que en definitiva dicen lo mismo de manera distinta. ¿Ok? ¿Hasta acá? Sí, sí. Sí. Bueno. Vayan buscando la unidad número 8. Vayan buscando la unidad número 8 de las guías de trabajo práctico. Así les voy explicando cómo pueden resolver los problemas. ¿Ok? A ver dónde la tengo. Vamos a ver si podemos solucionar todos o algunos problemas, ya que todavía les faltaría algo de teórico para resolver algunos. Pero algunos los podemos, los podemos ver. Bueno, vayan buscando entonces eso, tengan papel y lápiz a mano, una calculadora, y los empezamos a ver. Si puede compartirla, comparte mejor. ¿Ahí la ven?
Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno. A ver, ¿qué es lo que dice? En cada ciclo de operación, cierto refrigerador absorbe 100 joules de la fuente fría y libera 130 joules. ¿Sí? ¿Cuál es la potencia requerida para operar el refrigerador si trabaja a 60 ciclos por segundo? ¿Cuál es el coeficiente de operación del refrigerador? ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes en este caso? Siempre yo les recomiendo, lo primero, hacer este tipo de dibujo. Perdón, ¿lo ven ahí cuando lo cambié o no? ¿Ven ahí el dibujo de la máquina térmica? No. No, no se ve. No, no se ve. Bueno, espera un poquito. ¿Cómo lee? ¿Cómo lee? ¿Cómo decís? No entendí, perdóname. Bueno, no sé lo que dijeron. ¿Ahora sí lo ven? Sí, por si se ve. Sí, se ve. Hagan este dibujo que siempre los va a ayudar para saber la dirección de estas flechas, ¿sí? Y para después poder ver cómo tienen que aplicar la fórmula. Siempre empiecen haciendo ese dibujo, ¿ok? Vamos a volver entonces acá. Hagan ese dibujo y díganme a ver qué es lo que pueden, alguno que me digan qué es lo primero que pueden sacar, de acuerdo a las fórmulas que hemos visto. Por ejemplo, ¿pueden sacar el trabajo realizado? Sí, Debería poderse. ¿Cómo lo sacarían? con la resta de la fuente fría menos la caliente. Al revés. Al revés me gusta más. Si libera 130 joules es lo que está saliendo por arriba, ¿no es cierto? Por la fuente caliente. Si extrajo 100 joules y libera 130, quiere decir que hay un trabajo mecánico que es la diferencia entre las dos, ¿sí? Siempre la fuente caliente en un ciclo de refrigeración, o en un ciclo, en una bomba de calor, la fuente caliente va a recibir el calor extraído de la fuente fría más el calor instalado en la máquina que está haciendo trabajo mecánico. Por lo tanto, en este caso, ¿cuánto sería el trabajo mecánico que se necesita para hacer para liberar esos 100 joules de la fuente fría? 30 joules. 30 joules, exacto. Es así de sencillo. El otro tema que pregunta también, ¿cuál es el coeficiente de operación? Es inmediato. ¿Cuál era la fórmula, recuerdan, del coeficiente de operación? Sí, era 1 menos QC sobre QH. No, ese era rendimiento. QC Vamos. sobre el trabajo. ¿Ahí lo están viendo? ¿O no ven nada ahí? No, ahí no. No, no se ve. Espera un poquito que es. Acá está. El coeficiente de operación era el QC que sacamos de acá, de la fuente fría, dividido el trabajo que necesitamos hacer para sacar ese QC y mandarlo para arriba. ¿Ok? Entonces,
¿Cuánto sería en este caso el coeficiente de operación? 3,33 puede ser. Sí, 3,33. Y por otro lado, ¿cuál es la potencia requerida si el refrigerador trabaja a 60 ciclos por segundo? ¿Cómo lo pueden sacar a eso? ¿A qué es igual la potencia? Trabajo sobre tiempo. Sobre tiempo. Bien, exacto. ¿Cuánto es el trabajo? 30. Bien. ¿Y cuál es el tiempo de que dura un ciclo? Si dice que trabaja a 60 ciclos por segundo, o sea, es otro motor y todo, pero Sería 2 digo, hace segundos. 60 veces esto en un segundo, ¿sí? ¿Cuál sería entonces el tiempo que tarda un ciclo? 1/60. 1 sobre 60. ¿Y cuánto da entonces 30 sobre 1 sobre 60? 1800 watts. Perfecto. Se dan cuenta que es bien sencillo el problema de solucionarlo, ¿no? Vamos ahora entonces, espere que hay que hacer cada vez que uno cambia de página, que hay que hacer un... Una máquina absorbe 1600 joules de una fuente caliente y libera 1000 de la fuente fría en cada ciclo. ¿Cuál es la eficiencia de la máquina? ¿Cuánto trabajo se hace en cada ciclo? ¿Y cuál es la potencia de salida de la máquina si cada ciclo dura 0,3 segundos? Bueno, hagan el dibujito. Si hacen el dibujo, ¿qué es lo que van a ver? Ahí sí lo ven, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué es lo que le dice? Una máquina absorbe 1600 joules de una fuente caliente. O sea que esto que está acá es 1600 joules. Y libera 1000 a la fuente fría. O sea que esto es 1000. Por lo tanto, por eso le digo que hagan el dibujo. Si acá entran 1600 y acá salen 1000, ¿cuánto vienen por acá? 600. 600. 600. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que se realiza en el ciclo? 600 joules. Después, ¿qué más pregunta? ¿Cuál es la eficiencia de la máquina? Acuérdense que la eficiencia de la máquina es lo que saco por acá sobre lo que está entrando de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería en este caso? 0,37. ¿Cuánto decís que salió mal el sonido? Sería 600 por acá sobre los 1600 de acá. Y eso da 0,37, ¿no? Sí, sí. O sea, un 37,5%. Bien. ¿Qué otra cosa nos pedía? ¿Cuál es la potencia de salida de la máquina si cada ciclo dura 0,3 segundos? Entonces, ¿a qué es de nuevo? ¿A qué es igual la potencia? Trabajo sobre tiempo. Trabajo. ¿Cuál es el trabajo realizado? 600 joules. ¿Y cuál es el tiempo de cada ciclo? 0,3 segundos.
Bien, entonces la potencia final son A mí me dio 2000 2000, ¿qué cosa? watts, ¿puede ser? No, no puede ser. Ah, ok. Siempre trabajo en unidad de tiempo es watts, ¿sí? Por lo menos en el sistema MKS. Entonces, en este caso sería 2 kilowatts o 2000 vatios, ¿ok? Bien. El problema 3 no lo vamos a hacer ahora porque está hablando de una eficiencia de Carnot, que después ya lo van a ver cuál es la diferencia que hay, ¿sí? Vamos a ver el problema 5. Si lo podemos hacer. No, pero todo esto está trabajando con temperaturas y para eso tenemos que ver el tema de la eficiencia de Carnot. Así que estos problemas, hasta que no vean Carnot, José, no. yo ya estoy, así que cuando quieras, Bueno, Jorge. Sí, mira, lo que faltaría, digamos, no sé hasta dónde viste vos, la presentación te la muestro, espera, para que, digamos, vean lo que yo di. Carnot es una de las cosas que faltaría. bueno. Eh, o sea, una introducción en lo que era la segunda ley, comparado un poquito con la primera, que es lo que miraba una y que miraba la otra, procesos irreversibles, algunos ejemplos prácticos de algunos procesos irreversibles, una de las formas de enunciar la segunda ley de la termodinámica, de acuerdo a lo de Kelvin, máquinas térmicas, la eficiencia de una máquina térmica convencional no de Carnot, el segundo principio de la termodinámica visto desde el punto de vista de Kelvin Planck, bomba de calor y refrigeradores, y vimos el funcionamiento de un ciclo Otto. Bueno, bárbaro. Y la segunda ley de termodinámica de acuerdo a la forma de enunciarla de Clausius. Bien. Eso es lo Bueno. que y estuvimos viendo algunos problemas, pero de máquinas térmicas que no cumplen el ciclo de Carnot, o sea que no podés cambiar las Q por las T en definitiva. Claro. Así que bueno, dale nomás, una vez que termine, si tenemos tiempo, vemos los... Bueno, voy a tratar sí, de no extenderme mucho como para que tengamos tiempo de completar la parte de problemas. Bueno, perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces, ya puedo compartir, ¿no? Ven que voy a cerrar alguna ventana, que tengo muchas ventanas abiertas. A ver. Bárbaro. Bueno, entonces... Ahí están viendo la pantalla ya. No, yo no. Esperen que Ahora voy sí. a guardar esta porque si no voy a hacer lío. Bueno, entonces, ahí están viendo. Sí, sí. Sí.
Bueno, vamos a ver si se ve bien todo. Esperen que apago la cámara. Bueno, entonces, acá voy a ser un poco repetitivo. Disculpen que tuvimos que hacer este enroque, pero fue un cambio de horario que nos cayó de golpe y tuvimos que hacer un armado de último momento. Así que voy a pasar rápido esto que ya les contó José. Igual lo cuento brevemente como para hilvanar un poco todo y que no quede algo muy descargado. Pero la parte que ya les contó José la paso más rápido en todo caso. Bueno, el primer principio de la termodinámica, ya un poco creo que lo repasó José, si entendí bien. Y entonces el segundo principio de termodinámica nosotros lo vamos a ver, como acaban de ver recién, utilizando un poco la idea de máquinas térmicas. Y a ver, la idea de máquina térmica es bastante amplia y nosotros la esquematizamos mucho, entonces por ahí me voy a tomar unos minutos, por ahí José también algo habló de esto, pero me parece que vale la pena repetirlo. Vieron que siempre en los ejemplos que vemos, siempre lo que uno hace básicamente es hacer un intercambio de calor. Tomamos calor de una fuente, lo que llamamos una fuente de calor. Nosotros generalmente lo ejemplificamos o de alguna manera lo esquematizamos de esa manera, aunque los casos reales pueden ser más sofisticados. Pero en general tomamos energía en forma de calor y parte de esa energía se transforma en trabajo, o puede ser que digamos, ese trabajo lo utilicemos para generar intercambio de calor, ¿no? Pero siempre hay un balance entre calor y trabajo, y las máquinas térmicas en general lo que hacen es eso. Otra cosa importante es que funcionan en forma cíclica, o sea que todos los procesos en los que hablamos de máquinas térmicas son un ciclo, digamos, donde en general vamos a hablar de máquinas térmicas que se llaman cerradas, o sea que tenemos un gas, si quieren lo podemos reducir, a simplificar a un gas, al que le hacemos una serie de transformaciones que empiezan en un punto, digamos, una presión, una temperatura, un volumen, y uno lo somete a compresión, expansión, una serie de procesos, y termina siendo un ciclo, o sea que el resultado final es vuelvo al mismo punto donde empecé, o sea que el gas vuelve a la misma presión, a la misma temperatura, al mismo volumen que tenía al principio, después de ser sometido a todas esas transformaciones, y en esa serie de transformaciones es donde se hace intercambio de calor y trabajo. En general, en las máquinas térmicas, el objetivo es siempre transformar calor en trabajo y generar trabajo, ya sea para algunas de las aplicaciones, distintas aplicaciones que creo que José ya les mencionó, yo ahora les voy a mencionar algunas. Pero bueno, siempre en forma cíclica, ¿no? Bueno, acá creo que usamos la misma notación. Siempre tenemos lo que les decía recién, una fuente, lo que se llama una fuente caliente y una fuente fría. Tomo energía, tomo calor de la fuente caliente, genero trabajo y siempre algo de esa energía se libera a una fuente fría, y eso normalmente vamos a ver que eso significa una pérdida, ¿no? Es como que esa energía muchas veces no se puede aprovechar. Ahora, parte de la formulación de ese segundo principio de termodinámica viene por ahí, ¿no? Viene por cuán eficiente puede hacer uno esa transformación, en el sentido de que estoy tomando energía en forma de calor y yo lo que quiero es generar trabajo y quiero perder la mínima cantidad de calor que se va a la fuente fría, la mínima posible, pero que inevitablemente siempre voy a tener que perder una parte, digamos, como que esa componente, si quieren llamarlo de pérdida, entre comillas, ese QC que te estoy poniendo como calor que se va a la fuente fría,
es inevitable. Siempre algo voy a perder. Y eso es parte de lo que se formula en el segundo principio de termodinámica. Muy bien. Ejemplos, vi que José ahí les contó alguno, el motor a explosión. Bueno, está el generador eléctrico por combustión, o sea, un proceso donde uno quema un combustible, genera calor quemando ese combustible, y como resultado de ese calor que se genera, se produce un movimiento donde uno puede hacer, por ejemplo, genera electricidad, ¿sí? Y entonces esa energía que se generó en forma de calor, parte se fue como trabajo, y siempre está esa componente que es el calor que se pierde al medio ambiente, por ejemplo, que sería este calor que se va a la fuente fría. El motor de combustión interna, bueno, vi que José les contó en detalle el ejemplo, pero es otro caso, ¿no? Donde uno genera calor también por una explosión en la cámara interna del motor y quemando combustible. Y bueno, en este caso el trabajo uno lo utiliza para mover los cilindros del motor, y eso genera el movimiento del auto, lo que sea, el móvil que sea, que tiene acoplado el motor. Y el calor que se va por el caño de escape sería el calor que se va a la fuente fría, que también siempre tiene una componente distinto de cero, y eso es un poco parte de lo que dice el segundo principio de termodinámica, según los enunciados que les contó José antes. La máquina de vapor es otro caso, donde uno genera con calor vapor, y con ese vapor mueve alguna turbina, por ejemplo, o alguna componente con la que genera trabajo, ¿no? Y siempre la idea es medio como repetitiva. Por ejemplo, una central nuclear entraría dentro de esta idea también, ¿no? Uno genera calor con una reacción nuclear, y que ese calor uno lo aprovecha para generar vapor, y ese vapor mueve una turbina, y siempre la idea es medio como que se repite. Hasta ahí, no sé si con todo lo que dijo José, con lo que estoy diciendo ahora, hay alguna duda, alguna cosa que no se entienda de todo esto, del concepto un poco de la máquina térmica que digamos, les estoy resumiendo ahora. Por mi parte, todo bien. Bien. Bueno, esta parte creo que ya se las contó José, pero lo repaso rápidamente. Bueno, la fuente caliente siempre es la que genera calor. Ese calor es absorbido por la máquina. Acuérdense que la máquina, cuando hablamos de la máquina, siempre podemos ejemplificar si quieren llevarlo a un caso simplificado, de un gas que está encerrado en lo que llamamos máquina, y a ese gas, al recibir ese calor, lo sometemos a una cierta transformación, que pueden ser, acá está ejemplificada como solamente tres cosas, ¿no? Recibe calor, genera trabajo, y después cede calor a la fuente fría, pero que todo ese resultado, que está muy esquematizado, pueden ser muchas transformaciones del gas, ¿sí? Puede ocurrir a lo largo de muchas transformaciones. Nosotros en general lo vamos a simplificar en ciclos que son bastante simples, que pueden ser 3, 4, 5 procesos, y que muchas veces en un caso real son muchos más. Pues quiero decir que al sistema, al gas, o al sistema al que lo estamos sometiendo a este ciclo, lo podemos someter a muchos más procesos de transformación para generar todos estos resultados de los que estoy hablando, ¿no? Este calor absorbido de la fuente, el trabajo generado y el calor cedido a la fuente fría. Bueno, acá yo puse un ejemplo, creo que José ya hizo alguno, así que por ahí esto lo puedo pasar rápido. Acá, fíjense siempre que todas las temperaturas, digamos, cuando hablamos de fuente caliente, estamos hablando de algún sistema ideal, que es el que me entrega calor, que por ejemplo en el caso del motor a explosión, o los que dije antes, donde uno genera una combustión, por ejemplo, y el calor lo obtiene de esa manera,
puede ser algo mucho más complicado que esto, una fuente caliente, o sea, no es en sentido estricto una fuente caliente a la que yo le saco calor, pero de alguna manera se comporta así y entonces uno puede esquematizarlo de esta manera. Entonces siempre decimos, bueno, la fuente caliente es un sistema que está siempre en la misma temperatura y por más que yo le saque calor, esa fuente se va a mantener a la misma temperatura, es como que puede aportar mucho calor y debido a eso no varía su temperatura, ¿sí? Entonces es una idealización para un poco hacer esto que les decía antes, como que uno esquematiza, simplifica un modelo simplificado de lo que es una máquina térmica y lo mismo para una máquina frigorífica. Entonces, la fuente caliente vamos a suponer que siempre está a la misma temperatura y la temperatura la llamamos TH, bueno, esta es la notación que usa el Serway, creo que José usó la misma, pero no importa, van a encontrar distintas formas de llamarla. Y un poco la característica que me parece que es importante que les quede claro es que por más que le saque calor, siempre la temperatura se va a mantener constante. La cantidad de calor que le saco va a variar, va a depender del tipo de transformación al que le estamos sometiendo a la máquina, pero bueno, no importa. Eso es una cantidad fija. Y siempre cuando hablamos de calor por ciclo. O sea, piensen esto que decía antes, las máquinas son cíclicas y por lo tanto uno está sometiendo a ciclos repetitivos. O sea, hace un ciclo, hace de vuelta a otro ciclo, hace de vuelta a otro ciclo, y siempre los valores que estoy mostrando son por ciclo. O sea, en cada ciclo, por ejemplo, en este caso, la fuente caliente me estaría entregando a la máquina 2000 calorías y genero un trabajo que, bueno, acá estoy poniendo valores numéricos como para ejemplificar, pero son valores arbitrarios. El trabajo está también en calorías, 1100 calorías, y se pierde a la fuente fría 900. O sea que fíjense que de las 2000 calorías que uno extrae a la fuente caliente, o sea, toda esta es la energía que de alguna manera me está aportando la fuente caliente, y es un poco lo que mencionaba recién José. O sea, yo extraigo calor y parte de ese calor, o sea, mi objetivo es generar trabajo, y este calor que se va a la fuente fría es de alguna manera algo que yo estoy perdiendo y que no estoy pudiendo aprovechar. Y un poco el diseño de las máquinas térmicas muchas veces busca hacer lo más eficiente posible este traslado de calor de la fuente caliente en trabajo. O sea, maximizar este trabajo y minimizar la cantidad de calor que se me va inevitablemente a la fuente fría. Pero como decía, como les comentó José anteriormente, este calor nunca puede ser cero, este calor entregado a la fuente fría, y siempre hay un valor mínimo que de alguna manera la termodinámica, el segundo principio de la termodinámica predice que siempre va a estar, ¿no? Que siempre va a tener una pérdida mínima. Bueno, el ciclo, después vamos a hablar del ciclo de Carnot como un caso particular y no vamos a tener tiempo de ver muchos otros, pero hay infinidad de ciclos a los que se someten estas máquinas y depende de la aplicación para la que uno la diseña, muchas veces el ciclo que utiliza. Bueno, y la fuente fría es la misma idea que la fuente caliente y la temperatura siempre es constante, de la misma manera que les decía antes de lo de la fuente caliente. Acuérdense siempre, normalmente las temperaturas las pasamos a grado Kelvin para utilizar las fórmulas que vamos a ver más adelante. Por más que las tengan en grados centígrados, acuérdense de que una cosa importante es que siempre normalmente las vamos a tener que tener en grados Kelvin. Muy bien. Bueno, acá aparece el primer principio, creo que también esto es algo que ya les contó José, pero digamos, en cada ciclo, acuérdense que en cada ciclo, por supuesto que se tiene que cumplir el primer principio, en cada ciclo y en realidad en cada transformación. O sea que siempre la variación de energía interna tiene que ser la suma del calor más el trabajo. Eso va a ocurrir en cada transformación y por supuesto en el combinado de todas las transformaciones para formar el ciclo.
Una cosa importante es que en toda transformación cíclica la variación de energía interna es cero y por lo tanto, cuando hablamos de un ciclo completo, siempre la suma de calor más el trabajo nos tiene que dar como resultado neto cero, porque la variación de energía interna tiene que ser nula, ¿no? Entonces, siempre va a pasar esto, ¿no? Que el calor neto, que es el calor recibido de la fuente caliente y cedido a la fuente fría, va a tener que ser igual al trabajo, con signo cambiado. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna cosa que no quedó clara? Bueno, sigo entonces. Bueno, acá simplemente, creo que esto también ya lo vieron con José, pero una cosa que tiene que ver con la notación, y acá hay muchas formas de escribir esto, pero cuando hablamos de calor, del calor intercambiado, acuérdense que siempre el calor intercambiado es en el ciclo y el total del calor intercambiado es la suma del calor intercambiado con la fuente caliente más el calor intercambiado con la fuente fría. Lo que pasa es que, de acuerdo a la convención de signos que venimos utilizando, el calor absorbido, siempre me paro en la situación del observador, que sea la máquina, o sea, que todo lo que yo le estoy entregando a la máquina, o sea, el calor que le entrego a la máquina y la máquina recibe, energía que recibe la máquina, es positivo, y la energía que cede la máquina, en este caso la fuente fría, es negativo. Entonces, escrito de esta manera, cada uno de estos calores tiene su signo, y esta es una forma de escribirlo. Y van a ver, en general, en la mayoría de los libros, en el Serway en particular, a veces se utiliza la forma esta de utilizar las barras de módulo para poner explícitamente el signo que tiene cada uno de esos términos. Entonces, fíjense que en este caso, como la suma esta, que en realidad es una resta, termina resultando un valor de Q positivo para la máquina térmica, ¿sí? Por ejemplo, vamos al ejemplo anterior para no marearlos. Si este calor de 2000 calorías, que es el que le entrega la fuente caliente, o sea, tomando estos números, ¿no? La fuente caliente entrega 2000 calorías a la máquina, y esas 2000 calorías son positivas, y va a perder o va a ceder a la fuente fría como resultado del ciclo 900 calorías, entonces el calor neto acá sería 2000 menos 900, ¿no? O sea que escrito así, cada uno tiene el signo correspondiente, entonces sería 2000 más menos 900, y entonces como resultado me quedan los 1100, que es el trabajo. Y escrito de esta manera es exactamente lo mismo, pero acá pongo explícitamente las barras de módulo para decir que esta magnitud ahora es positiva, y el signo lo indico en forma explícita. ¿Alguna duda con esto? No. Ok, bueno. Bueno, este ejemplo creo que lo puedo pasar. Bueno, esto es un poco lo que dije recién, pero creo que es lo mismo que estuvieron viendo con José, así que lo paso rápido. Acá quizás lo único que es relevante quizás es si utilizan esta notación, y repito que no es la única, el trabajo, en este caso, que hace la máquina sobre el sistema externo, un sistema externo, y es lo que yo busco en la máquina térmica, que la máquina térmica genere trabajo y se lo entregue, si lo estamos pensando como energía, a un medio externo, que sería, por ejemplo, en el caso del motor a explosión, el automóvil, el tren, lo que sea que está moviendo ese motor, o en el caso de un generador, como decíamos recién, un generador eléctrico, será ese trabajo termina moviendo las aspas de una turbina, o digamos, el sistema que se está utilizando para generar electricidad por medio de un movimiento.